a 38 milímetros y un ancho de 11 milímetros. Y está compuesto, ¿no? Por colágeno tipo 1, como también por el tejido conectivo laxo y tejido sinovial, en la cual va a otorgarle, ¿no?, la resistencia a través por fuerzas de tensión externas. Eh, Además, también, bueno, siguiente, por favor. Ya, acá vamos a hablar acerca de los fascículos que presenta el tendón cruzado anterior. El fascículo anteromedial, en la cual se dice que este fascículo va a tener su máxima tensión al realizar una flexión aproximadamente de 90 grados, y va a ser el principal, ¿no?, control anteroposterior, y además al realizar esta tensión va a permitir que se rote sobre su eje aproximadamente 90 grados. A diferencia, ¿no?, de la disposición del fascículo posterolateral, en la cual se va a tensar su, su máxima tensión a ser extensión, y va a permitir controlar, ¿no?, la rotación, sobre todo la rotación interna, ¿no?, la rotación en valgo. Entonces, este diseño, ¿no?, la disposición de estos fascículos va a garantizar, ¿no?, la estabilidad de la rodilla, ¿no?, sin importar, ¿no?, el ángulo articular. Siguiente. Ahora, con respecto al control biomecánico, en un plano sagital, entonces este ligamento va a permitir el control, ¿no?, del desplazamiento anteroposterior de la tibia sobre el fémur, en la cual se dice que provee, ¿no?, aproximadamente un 86% de fuerza de resistencia primaria, ¿no?, contra este desplazamiento. Esto se da en un plano sagital. También en un plano transversal, por lo tanto, va a frenar, ¿no?, esta rotación interna, ¿no?, de la tibia, como también en un plano frontal va a proporcionar una estabilidad secundaria en un valgo dinámico. Siguiente, por favor. Eh, Como se comentó, también es importante la parte de la musculatura, ¿no?, el control neuromuscular. Entonces, existe una sinergia, ¿no?, que va a va a permitir a la vez dar esta estabilidad en la rodilla, donde la actividad agonista, ¿no?, inicialmente por la parte de los isquiotibiales, en la cual va a ser una parte protectora, va a generar, ¿no?, una poderosa fuerza de tracción posterior sobre la tibia, donde esta fuerza va a contrarrestar, ¿no?, activamente la transmisión anterior, aliviando la tensión mecánica sobre el ligamento, y lo va a proteger, ¿no?, durante la desalerización. Y a la par va a haber la acción del cuádriceps de manera antagonista, en la cual es en ángulos, ¿no?, de bajo de flexión, de aproximadamente entre 30, incluso hasta 45 grados, eh, en la cual va a haber una fuerte contracción de estos cuádriceps y va a generar una fuerza, ¿no?, de cizallamiento anterior sobre la tibia. Por lo tanto, esto va a aumentar, ¿no?, la parte de la tensión intrínseca del ligamento cruzado anterior. Siguiente, por favor. Entonces, al integrar, vamos a integrar, ¿no?, eh, bueno, se considera, ¿no?, que el ligamento cruzado anterior no solamente viene a ser la parte mecánica pasiva, sino es una estructura rica en mecanorreceptores de Pacini, de terminaciones nerviosas finales, en las cuales estas, eh, al detectar estos cambios, ¿no?, de presión, de propiocepción, en la tensión articular y la aceleración, va a proveer, ¿no?, un feedback propioceptivo a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto va a activar estos reflejos de protección muscular, que va a permitir estabilizar a la rodilla, ¿no?, para evitar las lesiones. Entonces, ¿no?, esto viene a ser una retroalimentación neuromuscular, en la cual se da de una manera instantánea, gracias a estos mecanorreceptores que encontramos en el ligamento, y se da de manera rápida. Siguiente, por favor. Ya, entonces, tenemos, ¿no?, la asociación. Entonces, va a haber una sinergia, ¿no?, dinámica de los músculos de los cuádriceps, los isquiotibiales, a través de estos receptores, a través de los mecanorreceptores, ¿no? Va a haber una restricción pasiva debido a los fascículos anteromedial y posterolateral, y también depende mucho de la parte de la integridad articular, ¿no?, la estabilidad articular, y la parte del control propioceptivo, ¿no? Siguiente, por favor.
Buenas noches. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre mecanismo de lesión y examen físico. Siguiente. Entonces, es importante entender que la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado anterior no van a ocurrir no van a ocurrir por, a ver, la mayoría de las lesiones no ocurren por agentes externos, sino por fallos mecánicos del mismo cuerpo, ¿no? Entonces son movimientos mal controlados. Ahora, vamos a ver que en un 75% de casos las lesiones se van a dar sin contacto, ¿no? Y esto se va a dar cuando la persona realiza movimientos como cambios rápidos de dirección, de aceleraciones bruscas o aterrizajes después de un salto, ¿no? Entonces, aquí básicamente el problema es que la rodilla recibe fuerzas en varias direcciones al mismo tiempo mientras soporta el peso corporal. Eso va a generar una combinación de rotación y carga que podría romper el ligamento. Entonces, en este tipo de lesión es una lesión que ocurre por cómo se mueve el cuerpo y no porque haya un agente externo. En menor frecuencia, en un 25%, el mecanismo de lesión va a ser con contacto, ¿no? Entonces, aquí generalmente hay un golpe directo en la rodilla, generalmente son traumatismos de alta energía o incluso luxaciones. En estos casos vamos a ver que no solamente se va a lesionar el ligamento, sino también se van a afectar otras estructuras como los meniscos. Incluso antes se hablaba de una triada de Donoghue, ¿no? En la cual había una afección del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial, ¿no? Pero actualmente se ha visto que no solo hay esa triada, sino que se van a ver afectados también otros tipos de estructuras. Siguiente. Bien, en esa diapositiva se muestra el mecanismo más frecuente de lesión, que es el de tipo sin contacto, en la cual se van a combinar dos movimientos importantes, que es el valgo de rodilla y la rotación interna de la tibia. Entonces, en la imagen vemos que la rodilla se va hacia adentro, ¿no? Siendo un valgo dinámico, el fémur se mueve en aducción y la tibia rota internamente mientras el pie está fijo. Esta combinación en sí genera una sobrecarga y el ligamento cruzado anterior no puede soportar y se rompe, ¿no? Entonces vamos a ver que en el mecanismo es una mezcla de una mala alineación más una rotación bajo carga. Y también debemos considerar, ¿no?, que este mecanismo no solamente afecta el ligamento cruzado anterior, sino que también puede provocar lesión del ligamento colateral medial, lesiones meniscales y también contusiones óseas, ¿no? Especialmente en el cóndilo lateral por compresión. Entonces, no es una lesión aislada, vamos a ver que se van a afectar muchas estructuras. Y vamos a ver que también va a haber complicaciones a largo plazo, ¿no? Y si no se maneja adecuadamente, puede aparecer a futuro inestabilidad de la rodilla y a largo plazo degeneración articular o artrosis. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver, igual acá vemos cómo ocurre una lesión del ligamento cruzado anterior sin contacto, ¿no? Entonces, ¿en qué actividades son las actividades de riesgo? Vamos a ver que son actividades en las cuales hay una desaceleración rápida, cambios de dirección, aterrizajes de salto y giros o pivoteos. En sí, son movimientos rápidos y exigentes para la rodilla. Ahora bien, vamos a ver que en estos movimientos se actúan varias fuerzas multiplanares, es decir, en varios planos al mismo tiempo, ¿no? Y se combina el valgo de rodilla con rotación. Y también puede haber, la rodilla puede estar en hiperextensión y esto aumenta más la tensión en el ligamento, ¿no? También es importante, como se mencionó, el equilibrio muscular. Vamos a ver que el cuádriceps aumenta la tensión sobre el ligamento cruzado anterior y los isquiotibiales pueden ayudar a protegerlo. Pero esta protección disminuye si la rodilla está extendida o la cadera en flexión, aumentando el riesgo de lesión. También vemos los factores biomecánicos, ¿no? Son características del cuerpo, ¿no? Una mayor inclinación de la tibia va a favorecer que ésta se desplace hacia adelante y la combinación de la carga y la contracción muscular aumenta la tensión sobre el ligamento cruzado anterior. Y lo otro importante es la posición corporal, ¿no? Cómo ocurre exactamente la lesión. Entonces, la lesión ocurre típicamente cuando la rodilla está
en ligera flexión o hiperextensión, el pie está fijo en el suelo y aparece un valgo de rodilla, ¿no? Que es el factor más importante. Entonces, como vemos, el mecanismo no es un solo factor, sino la combinación de movimientos, de fuerzas, de activación muscular y la posición, lo que termina provocando la lesión. Siguiente. Ya, aquí lo que vemos es que la ruptura del ligamento cruzado anterior ocurre por cargas multiplanares simultáneas, es decir, son fuerzas que van a actuar al mismo tiempo, pero en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos la rodilla que está sometida a fuerzas que vienen de distintos lados, ¿no? No es solamente una única fuerza, sino varias que actúan al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el plano sagital se produce una fuerza de cizallamiento donde la tibia se desplaza hacia adelante respecto al fémur y este movimiento es uno de los principales que tensiona el ligamento cruzado anterior. En el plano coronal vemos que ocurre el valgo de rodilla, ¿no? Es decir, la rodilla colapsa hacia adentro. Este es un factor clave, ¿no? También en la lesión. Y en el plano transversal hay rotación, generalmente interna de la tibia, lo que aumenta aún más la tensión sobre el ligamento. Entonces, como vemos una vez más, la lesión no ocurre por una sola fuerza, sino por la combinación de las tres, ¿no? Desplazamiento hacia adelante, el valgo y la rotación. Y bueno, también es importante recalcar que esta misma combinación es la que se reproduce en la prueba clínica que vamos a hacer en el examen físico, que es la del pivot shift, que evalúa la inestabilidad del ligamento cruzado anterior. Siguiente. Entonces, como vemos, a mi manera de resumen, el mecanismo de lesión sin contacto, el mecanismo típico, por ejemplo, es un atleta que está corriendo, saltando y desacelera, no cambia de dirección, pivotea o aterriza, ¿no? Vamos a ver que es un movimiento con rotación, compresión lateral y traslación anterior de la tibia. Y lo que se ha visto, igual, ¿no? Como se menciona, es algo dinámico, una mínima flexión de la rodilla y una rotación interna de la tibia, ¿no? Y los deportes asociados es el esquí, el fútbol americano, baloncesto y tenis. Y los factores de riesgo, el colapso dinámico en valgo, que es más frecuente en atletas femeninas. Siguiente. Bueno, acá también en esta bibliografía nos hablaban de la tormenta perfecta, ¿no? Para esta lesión del ligamento cruzado anterior en la cual vamos a ver que hay el contacto del pie con el suelo. Esto empieza cuando el pie hace contacto con el suelo, ¿no? Si el tiempo de absorción es muy corto, el impacto no se amortigua bien y la fuerza se transmite directamente hacia arriba por la pierna. También es importante el tronco inclinado, ¿no? Luego el tronco se inclina, lo que desplaza el centro de masa. Para compensar, el cuerpo activa fuertemente el cuádriceps y esto aumenta aún más la carga sobre la rodilla. También lo otro es el valgo, ¿no? Después aparece el valgo de rodilla, donde la rodilla colapsa hacia adentro. Esto concentra la carga en la parte lateral y disminuye la estabilidad de los ligamentos, ¿no? Ese es un factor muy importante en la lesión. Y lo otro es el contacto en el plano convexo, ¿no? Finalmente, por la forma de la articulación, el cóndilo no rueda correctamente, sino que se desliza, ¿no? Y esto aumenta aún más el estrés sobre el ligamento cruzado anterior. Entonces, la lesión ocurre cuando todos estos factores se combinan, ¿no? Entonces, hay un impacto que se absorbe mal, hay una mala postura, hay un valgo y hay una alteración del movimiento articular. Ya, y en esta diapositiva vemos el mecanismo de lesión por contacto, ¿no? Generalmente son lesiones de alta energía, son típicas de deportes de contacto, se van a asociar a traumatismos severos, ¿no? Como una luxación de rodilla y suele ocurrir cuando hay una desaceleración brusca o un cambio rápido de dirección, ¿no? Generalmente son fuerzas fuertes más movimientos bruscos, ¿no? Eso es lo que va a generar un alto riesgo de lesión. Las principales fuerzas que causan esta lesión son fuerzas que se van a dar en hiperextensión, en la cual la rodilla se da más allá de su rango normal, el estrés en varo o valgo, en la cual la rodilla se desvía hacia adentro o hacia afuera, el cizallamiento y traslación, en la cual los huesos se deslizan de forma normal. Entonces, la rodilla no solo se dobla, sino que también se desplaza y gira, ¿no? de forma normal. Ahora, ¿cuáles son las lesiones asociadas? ¿No? Ese tipo de mecanismo suele provocar lesiones combinadas, ¿no? O sea, dice que la más clásica es la triada de Ono-Togüe, en la cual va a haber una afección del ligamento cruzado anterior, del colateral medial y del menisco medial. Pero se ha visto que en la práctica es más frecuente incluso que se afecte el menisco lateral, ¿no?
Ahora, va a depender también según el deporte, ¿no? Si hablamos del fútbol americano, se van a afectar lesiones multiligamentarias, ¿no? Por impactos fuertes, ¿no? Y en el baloncesto, más van a haber lesiones meniscales y del cartílago. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación de la ruptura del ligamento cruzado anterior, estos se van a considerar como esguinces, ¿no? Esguinces de grado uno, 2 y 3. En el esguince de grado uno, el ligamento sufre una lesión leve, generalmente se estira, ¿no? Y, pero eso no contribuye con la estabilidad, no se mantiene de cierta forma la estabilidad en la rodilla. En el esguince de grado 2 se estira el ligamento hasta el punto que se afloja, en sí ya hay un desgarro aquí, ¿no? Hay un desgarro parcial del ligamento. Y en el esguince de grado 3 ese tipo se conoce comúnmente como un desgarro completo del ligamento, y el ligamento se ha desgarrado por la mitad o ya se arrancó directamente del hueso, y aquí sí la articulación de la rodilla pues queda inestable, ¿no? Y se ve que las roturas parciales de ligamentos son poco frecuentes, ¿no? La mayoría, por lo general, son rupturas completas o casi completas. Siguiente. Ahora bien, cuando tenemos una sospecha, ¿no?, de lesión del ligamento cruzado anterior, se procede con el examen físico, ¿no? Y en la inspección vamos a ver que hay una marcha con habitación del cuádriceps, ¿no? Generalmente está una rodilla flexionada, ¿no? Hay una falta de extensión de activa de la rodilla, hay una alineación en varo, y bueno, eso también puede incrementar el riesgo de una ruptura, ¿no? Y cuando se procede a la palpación, generalmente se busca encontrar hemartrosis, ¿no? También, si nosotros podemos encontrar que hay dolor en la línea articular, también sospechamos de que hay una lesión meniscal asociada. Teniendo en cuenta el movimiento, vamos a ver que hay un posible bloqueo articular, ya que es importante evaluar también meniscos y ligamentos asociados, ¿no? Y las pruebas específicas, el cajón anterior, la de Lachman y el de pivot shift. Siguiente. Entonces, en la prueba de Lachman, ¿cómo se realiza? Generalmente el paciente está en decúbito supino, la rodilla está a 30 grados de flexión, se estabiliza el fémur y se tracciona la tibia hacia anterior, ¿no? Entonces, si hay un tope firme, se habla de un ligamento cruzado intacto, ¿no? Pero si hay una traslación anterior de la tibia, ya estamos pensando en una ruptura del ligamento cruzado anterior. Y también se puede, también podemos poner los grados según el desplazamiento, ¿no?, de la tibia, ¿no? Nos dicen que si hay de 3 a 5 milímetros de desplazamiento, hablamos de un grado uno, de 5 a 10 de un grado 2 y más de 10 a un grado 3. Entonces, esto es importante porque es la prueba más sensible, ¿no?, para evaluar el ligamento cruzado anterior. Tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad del 94%. Y debemos considerar también compararlo con la otra rodilla, ¿no? Porque también podría generarnos un falso positivo cuando hay lesión del ligamento cruzado posterior. Siguiente. En la prueba de cajón anterior, igual el paciente está en decúbito supino, la rodilla está en 90 grados de flexión, el pie está apoyado y se intenta realizar la tracción anterior de la tibia, ¿no? Entonces, hablamos de un resultado positivo cuando hay una traslación anterior de la tibia. Esta prueba tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%. Se dice que esta prueba es más útil en lesiones crónicas, ¿no? Igual aquí también hay que considerar comparar la otra rodilla sana porque podría haber una laxitud fisiológica. Siguiente. Y esa prueba, que es la prueba del pivot shift, ¿no? En la cual la pierna está extendida, se realiza una rotación interna de la tibia, estrés en valgo, y luego se coloca la pierna de extensión a flexión. Entonces, hablamos de un resultado positivo cuando hay una subluxación anterior en extensión o cuando vemos que en la reducción hay un chasquido, ¿no? Esta prueba se caracteriza porque tiene una alta especificidad, lo que nos va a permitir diagnosticar o confirmar el diagnóstico, pero tiene una baja sensibilidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa prueba, al salir negativo, no descarta, ¿no?, la ruptura del ligamento cruzado. Y también considerar que requiere, para que se pueda realizar bien la prueba, requiere una integridad de la mandíbula tibial, del ligamento colateral medial. Siguiente.
Y la otra prueba es la prueba de Lever o la prueba de palanca, en la cual el paciente igual también se encuentra en decúbito supino y se coloca el puño bajo la pantorrilla proximal y se genera una presión hacia abajo en el muslo. Entonces, acá vemos los resultados, ¿no? Si el talón se eleva, el ligamento cruzado anterior está intacto, pero si el talón se cae, más bien no se eleva, hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Siguiente. Ya, para continuar con la exposición vamos a hablar sobre el tratamiento rehabilitador del ligamento cruzado anterior. Un momentito. Vamos a ver que tenemos que cumplir 5 objetivos o principios generales en el tratamiento rehabilitador. El primero de ellos sería el control del dolor y la inflamación a nivel de la rodilla, recuperar el rango articular completo, sobre todo de la extensión a 0 grados, restaurar la fuerza, y aquí se enfatiza que hay que restaurar la fuerza del cuádriceps, eso es lo más importante, que se realice una reeducación muscular, neuromuscular, y que haya un retorno seguro a la actividad deportiva o a la actividad que realiza el paciente previo a la lesión. Entonces, podemos mencionar 5 fases en la rehabilitación si es que tomamos en cuenta el periodo de prehabilitación. En la prehabilitación estaría indicado para aquellos pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico y se dice que debería durar de 4 a 6 semanas aproximadamente. Y las fases de la rehabilitación común para pacientes con una lesión que no va a ser reparada quirúrgicamente o que sea reparado quirúrgicamente serían en 4 fases. La fase uno, que sería de las 0 a las 2 semanas, la fase 2 de la semana 2 a la 6, la 3 de las 6 a las 12 semanas y la 4 más de las 12 semanas. Aquí hay un breve resumen de lo que se hace en cada fase, pero vamos a desarrollarlo a detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, en el periodo de prehabilitación, según este estudio, dice que debería durar de 4 a 6 semanas y debería priorizarse que el paciente en este tiempo logre una extensión completa de la rodilla a 0 grados, ya que déficit en la extensión se asocia a un mayor riesgo de desarrollar artrofibrosis en el posoperatorio. Además, también se menciona que debe realizarse una adecuada fuerza o fortalecimiento del cuádriceps, ya que se ha visto que un déficit mayor al 20% de la fuerza en el preoperatorio con respecto al lado sano va a predecir que haya una debilidad significativa en esta rodilla hasta después de los 2 años después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Aparte de fortalecer el cuádriceps, también, como hemos visto en la primera exposición, es importante fortalecer los isquiotibiales, ya que estos me ayudan a estabilizar o son agonistas del ligamento cruzado anterior. También en este periodo de prehabilitación, a que todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, yo debería realizarle un seguimiento psicológico, concientizarlo sobre la cirugía que se le va a realizar, que va a ser necesario el uso de muletas, hablarle sobre el uso de muletas, es decir, condicionarlo mentalmente para que este paciente reduzca su miedo psicológico tanto a la operación como al posoperatorio y que pueda recuperar su funcionalidad. En la fase uno, que es la fase de protección, esta es de las 0 a las 2 semanas. En esta etapa ocurre la inflamación aguda porque se ha presentado la lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior. En esta fase aguda puede realizarse un proceso que se llama inhibición artrogénica del cuádriceps. Aquí vamos a ver en qué consiste. Nosotros tenemos la rodilla que está inflamada, está hinchada, está dolorida, y este mecanismo, ¿no?, de hinchazón normal de inflamación articular va a producir una inhibición refleja a nivel espinal y también a nivel central cortical. Entonces, todos estos factores inflamatorios de dolor y de hinchazón van a generar una inhibición o van a generar una señal aferente nociceptiva que va a inhibir a nivel espinal las motoneuronas alfas que van a realizar la contracción del cuádriceps y van a activar, por el contrario, el agonista del ligamento cruzado anterior, que serían los isquiotibiales. Entonces, el paciente va a tender a la flexión de la rodilla para protegerla. Y no solo es a nivel central, sino que también, no solamente a nivel espinal, sino que a nivel central también se van a disminuir la excitabilidad cortical de las motoneuronas que van a contraer el cuádriceps. Entonces,
Solo no hay cambios espinales a través de la inhibición, sino también la inhibición es a nivel de la corteza motora y somatosensorial. Entonces es importante conocer esto para poder eh, lo antes posible hacer que el paciente realice extensión de la rodilla. Se menciona aquí también que una presencia de 20 a 30 mililitros más o menos de líquido intraarticular podrían disminuir significativamente la activación del cuádriceps, o sea, condicionar a que haya la inhibición artrogénica. Entonces, por eso es tan importante controlar el edema en las fases agudas, ¿no? Y ese control del edema, como vamos a ver más adelante, se realizaría a través de la crioterapia, compresión o la movilización temprana, siempre y cuando no haya dolor, que yo lo podría controlar con medicación. Entonces, en esta primera fase de protección y activación van a haber objetivos que yo debo lograr con el paciente. Entre ellos, como estamos mencionando, controlar el edema y el dolor, ¿no? A través de crioterapia o compresión, como vemos aquí, como coadyuvantes. No se recomienda que el paciente tenga inmovilizada la rodilla de forma muy prolongada porque puede condicionar más bien a la inhibición artrogénica del cuádriceps de la que hemos hablado. ¿Debería yo recuperar la extensión completa precozmente en este paciente? Esa es una prioridad clínica en él, porque la pérdida de extensión temprana se asocia a que el paciente no recupere la funcionalidad adecuada de su ligamento o del miembro inferior, ¿no? Que no logre la extensión completa. Debo activar el cuádriceps a través de ejercicios isométricos, a través de, si se está realizando en este paciente esta inhibición artrogénica del cuádriceps, como hemos visto, el cuádriceps no se va a contraer adecuadamente, no por falta de fuerza, sino porque a nivel espinal y central se está dando una señal de que no se active adecuadamente ese cuádriceps. Entonces, hay una activación voluntaria incompleta, ¿no? De este músculo. Entonces, cuando hay eso en el paciente, yo puedo utilizar estimulación neuromuscular si es que esta inhibición es muy marcada para recuperar la activación del cuádriceps. Debo realizar también elevaciones controladas de la pierna en extensión. Y debería también en esta fase temprana ir normalizando el patrón de marcha. El paciente debería empezar deambulación asistida, ¿no? Con muletas y haciendo cargas progresivas sobre su miembro afectado. Debería yo normalizar su patrón de marcha lo antes posible. Ahora, para progresar a la fase 2, hay criterios que se deben cumplir. El paciente debería ya lograr una extensión completa de su rodilla, debería haber mínimo derrame articular, debería haber una buena contracción del cuádriceps y realizar marchas sin exceso de compensaciones. La fase 2, en la cual se va a empezar a trabajar el fortalecimiento muscular y control neuromuscular, en esta etapa ocurre la fase temprana de revascularización del injerto. El injerto primero se necrosa, luego empieza a revascularizarse. Entonces, en esta etapa entre las 2 y 6 semanas, en donde ocurre eso. Y yo debo ir realizando cargas progresivas sin sobreestresar al, al ligamento que hemos reconstruido para que no haya una desviación anterior de la tibia. Los objetivos principales a cumplir en este periodo sería que yo debo recuperar el rango completo de movilidad articular de esa rodilla a través de flexiones progresivas, ¿no? En la primera etapa era la extensión de la rodilla, ya lo logré. Ahora en esta fase debo empezar a ir logrando flexiones progresivas de la rodilla con sentadillas, mini sentadillas parciales de 0 a 60 grados en cadena cinemática cerrada, prensas ligeras también entre ese mismo rango de flexión de 0 a 60 grados y a través de stat-ups. Se dice que a partir de la cuarta semana yo podría ya iniciar con ejercicios en cadena cinemática abierta en rangos de flexión de rodilla entre 90 y 45 grados. Aquí también en esta segunda fase yo debería empezar a controlar la propiocepción, ¿no? Haciendo que el paciente desarrolle un adecuado control unipodal, en apoyo unipodal, también control de la propiocepción, primero en superficies estables, progresando a superficies inestables y controlar el valgo dinámico. También se menciona que en esta segunda fase el paciente debería hacer algo de actividad cardiovascular sin impacto a través de la bicicleta estática, siempre y cuando haya conseguido una flexión de la rodilla de 100 grados. Como progreso a la fase 3, los criterios serían de que haya un rango articular completo de la rodilla en extensión y la flexión que se tiene que lograr hasta este momento, que no haya un derrame significativo post ejercicio y que la fuerza del miembro afectado, de la rodilla afectada, sea al menos de 60-70% del lado sano y que haya un buen control monopodal. Entonces, si progresa a la fase 3, esta ya es una fase en donde voy a seguir desarrollando el fortalecimiento del miembro afectado, de la rodilla afectada, de la musculatura y un buen control dinámico. Este es entre las 6 y 12 semanas. En esta etapa ocurre ya el proceso en que
Ese injerto se ha vascularizado en las etapas de las semanas anteriores y empieza a volverse ya más ligamento, ¿no? Porque lo que se quiere es que ese injerto funcione como un ligamento cruzado anterior ahora. Entonces, en esta etapa de 6 a 12 semanas empieza el proceso de esa ligamentización temprana. El injerto aún no tiene una resistencia completa, esta se va a lograr entre el año y 2 años y todavía persisten déficits neuromusculares. Entonces, si yo no los corrijo, van a perpetuar y conllevar a un mal desarrollo funcional del paciente. Entonces, los objetivos principales aquí es que si el entrenamiento antes era con ejercicios isométricos en cadena cinemática cerrada, que luego progresó abierta, aquí el entrenamiento es de ejercicios excéntricos, con sentadillas más profundas, que sean progresivas, en donde haya descenso controlado. La fuerza del lado afectado debería al menos lograr el 70 al 80% comparada con el lado sano. Debe haber un buen control dinámico multiplanal, es decir, el control neuromuscular debería estar adecuado, en donde el paciente ya yo le puedo empezar a hacer que realice saltos bilaterales con aterrizajes controlados y previniendo el valgo dinámico. También en esta fase es importante trabajar no solamente la musculatura que hemos visto, cuádriceps, isquiotibiales, sino también el core y la cadera, porque la cadera, cuando hay déficit en ella, también se asocia a que haya una carga anterior tibial aumentada. Entonces aquí yo debo fortalecer a través de puentes glúteos, fortalecer rotadores externos y el control lumbopélvico, también debo trabajarlo en estas semanas, ¿no? Entre el mes y medio y los 3 meses. Y debo progresar en esta etapa también hacia el trote. Se dice que entre la semana 10 y 12 yo puedo empezar a realizar trotes en el paciente siempre y cuando este no tenga derrame, que la fuerza muscular esté adecuada y que haya un buen patrón dinámico, ¿no? Con prevención del valgo dinámico, que sus aterrizajes hayan sido controlados. Y voy a progresar a la última fase, que es la fase 4 cuando la fuerza del lado afectado sea mayor al 80% comparada con el lado sano, que no haya derrame reactivo, que los aterrizajes estén controlados y que haya una buena mecánica en el plano frontal. Entonces, esta es la última fase, que es la fase 4, en donde el paciente retornaría a su deporte o a la actividad habitual que solía realizar, que se debería dar más o menos entre los 3 y 6 meses. En esta fase ya ocurre una fase avanzada de ligamentización. Como dije, el ligamento el injerto demora en volverse como un ligamento más o menos entre 1 y 2 años. Entonces, en esta última fase, ya los ejercicios que se van a realizar es de pliometría, en donde se van a trabajar saltos unipodales, drop jumps, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que nos debemos fijar en esa prueba, reactividad neuromuscular, cambios de dirección. Estos cambios de dirección a través de ejercicios que se llaman cutting drills, en donde el paciente va a realizar ejercicios de entrenamiento de agilidad con algunos bachecitos en su camino, en donde haya un control adecuado de la velocidad y cambios de dirección, de desacelerar, acelerar. Entonces aquí yo debo trabajar esto en el paciente. Para que el paciente retorne a su deporte de una forma segura, yo debo realizar test funcionales con los HOP test, que también vamos a explicarlo más adelante. La fuerza del miembro afectado debería lograr más del 90% comparada con el lado sano y el índice de extremidades debería ser mayor al 90-95% si los pacientes son deportistas de alta competencia. El retorno al deporte, si es que es un paciente deportista, debería ser más allá de los 9 meses, porque cada mes que yo me acerco más allá de los 9 meses, eso va a reducir el riesgo de que el paciente vuelva a presentar una lesión o una ruptura de esa reconstrucción que se le hizo. Los criterios para el retorno seguro al deporte sería que la fuerza esté más del 90% del lado sano, que los hop tests tengan un índice de simetría de las extremidades mayor al 90%, que no haya derrame, que haya un control dinámico adecuado, que también haya un seguimiento psicológico por parte del paciente porque hay mucho miedo al dolor. Entonces hay que trabajarlo de la mano con psicología y idealmente debería volver al menos en 9 meses luego de ser operado. Este es el test de Drum Jump, en la cual es un paciente que va a realizar una prueba de salto con caída y yo debo observar la calidad del movimiento. Entonces, no debe haber una desviación del tronco hacia adelante cambiando el centro de gravedad, como ya lo hemos visto en la primera exposición. Debe haber una buena flexión en la cadera que controle el movimiento, no debe realizarse un valgo de rodilla y también debo ver el tobillo, ¿no? Entonces, ese es el Drum Jump Test. En este paciente está correctamente realizado, ¿no? Debe haber una buena flexión de la rodilla
y que absorba esa caída para que no se vaya en valgo. Entonces, todo eso necesita que haya un buen fortalecimiento muscular en las fases previas. También, para poder yo calcular el índice de simetría de las extremidades, yo voy a tomar como referencia aquí una ecuación en donde voy a poner el valor que haya obtenido la extremidad afectada sobre la extremidad sana y lo voy a multiplicar por 100. Entonces, todos esos valores que hemos visto de más de 70%, más de 80, más de 90%, según la fase en la que tiene, está basada en ese índice de simetría de las extremidades. Y se suelen utilizar estas baterías en donde yo puedo evaluar al paciente cuando realiza el salto en una sola pierna hacia adelante lo más lejos posible. Entonces voy a medir la distancia que hay entre el despegue y el aterrizaje, los metros que han logrado y puedo calcular su índice de simetría comparando el lado sano con el afectado, ¿no? Entonces así yo voy a ver qué es lo que tendría que lograr ese paciente. Luego el otro es el triple leg hop, en donde el paciente va a realizar 3 saltos consecutivos con la misma pierna hacia adelante y yo voy a medir la distancia total que ha logrado desde la zona de despegue hasta el aterrizaje y también voy a calcularlo para el lado sano para poder compararlo con el lado afectado. Y la última es el side hop, o es en donde el paciente realiza saltos laterales en una ruta que el terapista le ponga o en un tiempo determinado. Entonces, tiene que hacerlo con la misma pierna y así también yo podré calcular el índice de simetría de las extremidades. Entonces, bueno, esto para mencionar la forma en que se calcula este índice y qué test se utilizan para que el paciente retorne de una forma segura a su deporte. Ahora, las modalidades complementarias que no son ejercicio y no lo sustituyen, tenemos, como hemos mencionado, la crioterapia y la compresión que eran importantes en las fases iniciales para evitar la inhibición artrogénica del cuádriceps. Entonces, en estos estudios que son un poquito antiguos de 2005-2013 mencionan que hay un nivel de evidencia 1 para control del dolor posoperatorio para el uso de la crioterapia, siempre y cuando está asociada a compresión, y también a control del edema. El nivel de evidencia de este sería nivel 2. Esta reducción significativa del dolor se va a realizar solo en las 24-72 horas. Más allá de ese tiempo ya no ha demostrado su eficacia. Y también el uso de la crioterapia reduciría el consumo de analgésicos más potentes como los opioides. Y el hecho de que yo reduzca el dolor puede ayudarme a facilitar una movilización precoz. Entonces sí está demostrado en las fases iniciales que la crioterapia me ayuda. Como habíamos dicho en pacientes que hay inhibición artrogénica del cuádriceps para mejorar su activación, tiene un nivel de evidencia 2 el utilizar estimulación eléctrica neuromuscular. Ahora aquí, el nivel de evidencia de las intervenciones en rehabilitación. Es un poquito más de lo mismo que hemos mencionado, ¿no? El ejercicio terapéutico es el que tiene nivel de evidencia 1 para mejorar la función, la fuerza, el retorno al deporte, es la base del tratamiento. Con nivel de evidencia 1-2 está el fortalecimiento progresivo tanto de cuádriceps, de isquiotibiales, sobre todo la fuerza del cuádriceps es el que me va a brindar la predicción de una buena función y que un retorno seguro al deporte. Con respecto a si yo debo realizar ejercicio en cadena cinemática abierta, cerrada, en realidad no hay una superioridad clara, su combinación es segura y eficaz. El entrenamiento de propiocepción, el entrenamiento neuromuscular también tiene nivel de evidencia 1-2, ya que consiste en mejorar la estabilidad funcional y control dinámico. La rehabilitación debe ser basada en criterios con nivel 2 de evidencia y la prehabilitación prequirúrgica debería realizarse para mejorar la fuerza y los resultados funcionales en el posoperatorio, ¿no? También su nivel de evidencia es entre 1 y 2. Hay una novedosa intervención que se realiza, que es que al entrenamiento de ejercicios que yo hago al paciente le realice restricción del flujo. Entonces, imaginemos que quiero hacerle hacer al paciente una sentadilla, se le pone como un manguito con lo que medimos la presión al paciente como un tensiómetro, pero es algo adaptado para el deporte, en donde yo voy a restringir parcialmente el flujo arterial y totalmente el retorno venoso. De esa manera se genera una mayor sobrecarga a ese músculo, pero de una forma química a nivel molecular y no tanto en la fuerza que él está realizando. Entonces, este entrenamiento se ha demostrado que tiene un nivel de evidencia 2 para mejorar la fuerza y desarrollar hipertrofia del músculo, pero con bajas cargas, ¿no? El hecho de restringir el flujo aumenta la hipertrofia y la fuerza de la musculatura. Y también, como habíamos mencionado, para que el paciente tenga un buen adecuado regreso al deporte, es importante realizar intervenciones psicológicas, apoyo cognitivo-conductual para disminuir su miedo a lesionarse y que eso le conlleve a malos resultados. Entonces, el enfoque actualizado en la rehabilitación sería que la evaluación del paciente debe estar basado
en criterios de desempeño funcionales, es decir, para pasar de una fase a otra, yo no voy a basarme en tiempo, sino en cómo el paciente está desarrollando su funcionalidad. Y tampoco voy a decir de tal semana hace esto y luego lo progreso, ¿no? Todo es en base a desempeño funcional. Yo voy a progresar de una fase a otra solo si el paciente tiene una fuerza simétrica de un lado comparado con el otro, si hay un control dinámico adecuado, que no haya derrame, no haya dolor y que el paciente también esté psicológicamente preparado y seguro de que pueda realizar los movimientos de los ejercicios que se le realizan. Entonces, este enfoque actualizado, siguiendo criterios de desempeño funcionales, reduce las tasas de reelección. Esta diapo es para mencionar quién es candidato a manejo conservador. Esta bibliografía habla de Cooper y no Cooper. ¿Qué quiere decir? Que los que están candidatos a manejo conservador serían aquellos Cooper, es decir, aquellos que luego de la lesión tengan menos de un episodio de fallo de la rodilla, que tengan un buen control neuromuscular, que hayan desarrollado una fuerza de cuádriceps del 80-90% del miembro contralateral, que los Hop test obtengan un índice de simetría de extremidades del 80-90%, que haya ausencia de lesiones meniscales asociadas y que estén altamente adheridos a la rehabilitación, ¿no? Entonces, estos pacientes son candidatos a manejo conservador y todo lo contrario serían los no Cooper, que no serían candidatos a tratamiento conservador y por tanto tendría que hacerle cirugía. Aquí un poquito del manejo quirúrgico. En esta guía de la Sociedad, de la Academia Americana de Ortopedia, mencionan que la reconstrucción, si yo voy a realizar al paciente una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, debería realizarse dentro de los 3 meses, ya que eso disminuye el riesgo de daño meniscal y también el daño condral. Eso reduce la osteoartritis secundaria. Si yo retraso el tiempo operatorio a más de 6 a 12 meses, esto aumentaría las complicaciones. Y pues cuando se lesiona el ligamento cruzado anterior, yo puedo solamente repararlo, es decir, volver a suturar, reinsertar el ligamento de donde se ha salido, ya sea del fémur o de la tibia, o lo puedo reconstruir y la reconstrucción se hace a través de injertos, que pueden ser autoinjertos o aloinjertos. Los autoinjertos son los preferidos porque tienen un menor costo, ya que es del mismo paciente, y tienen una menor tasa de arriesgar. Entonces se prefiere la reconstrucción. Y la reconstrucción se suele hacer con 3 tipos de insumos del propio paciente. Del tendón rotuliano, en donde se toma un poquito de hueso de la rótula, del tendón rotuliano y de la tibia. Se toma una parte de la región medial, pero esto está asociado a bastante dolor anterior de la rodilla. Es el más usado, pero se asocia mucho dolor anterior de la rodilla. Otra opción es la del cuádriceps, en donde se toma el tendón del cuádriceps con un poquito, a veces sí, a veces no, de patela. Esto se está utilizando también ahora porque reduce el dolor anterior y tiene buenos resultados funcionales. Y los isquiotibiales también. Aquí sobre todo se utiliza el semitendinoso y también eso no produce para nada el dolor anterior de la rodilla en el posoperatorio, entonces también es de elección en algunos pacientes. Pero el más utilizado históricamente es el rotuliano y se inserta, ¿no?, a través de la cirugía en el sitio del ligamento cruzado anterior. Esta diapositiva es para mencionar sobre algunos aspectos del manejo conservador y la reconstrucción quirúrgica, ¿no? Sobre todo en el enfoque de rehabilitación. Si yo voy a hacer un manejo conservador, va a ser este intensivo en realizar ejercicios de fuerza, propiocepción, el control dinámico y sobre todo el control neuromuscular, ¿no? Y en la reconstrucción posquirúrgica yo debo ir estructurando mis fases para proteger el injerto y la progresión debe ser basada en criterios funcionales como los que hemos mencionado. El retorno al deporte, si es un manejo conservador, el paciente podría retornar dentro de los 3 a 6 meses, pero si yo reconstruyo el ligamento, no debería ser antes de los 9 meses, ¿no? Las complicaciones del manejo conservador serían una inestabilidad crónica de la rodilla y un mayor riesgo de lesión meniscal secundaria. Y si yo veo en pacientes que han sido reconstruidos su ligamento, las complicaciones que suelen darse son de rigidez, artrofibrosis, debilidad persistente del cuádriceps, si es que no ha habido un buen entrenamiento. Esta diapositiva para mencionar el riesgo de ruptura del ligamento cruzado anterior. Según estas revisiones que vemos aquí, en el posoperatorio, en una posreconstrucción del ligamento cruzado, va a haber una nueva lesión en el mismo ligamento que se ha lesionado entre el 5 al 15%, sobre todo en pacientes que son jóvenes activos.
y se puede también más o menos en el mismo porcentaje, entre 8 y 12%, producir la lesión del el ligamento contralateral. El mayor, la mayor etapa de vida en donde es más riesgo de reruptura es en menores de 25 años. Es la población de mayor vulnerabilidad a una reruptura del ligamento que se ha reconstruido. Si yo retorno antes de los 9 meses a mi deporte, hay 7 veces más riesgo de que haya una reruptura. Si yo vuelvo al deporte sin haber obtenido un índice de simetría de extremidades de al menos 90%, hay mayor tasa de relesión. Y si yo tengo hop test que hayan sido menores al 90%, también hay un aumento significativo del riesgo. Eh, y bueno, si yo tengo deportes en los cuales se incluye pivoteo, como lo que hemos visto en la segunda exposición, esto va a requerir mayores criterios estrictos. Debo cumplir que sea 9 meses, que la fuerza sea más del 90% del índice de simetría de extremidad para volver al deporte. Entonces, como conclusiones, es que la rehabilitación se debe basar en el ejercicio terapéutico. Este es el nivel de evidencia 1, el ejercicio. El ejercicio es lo que me va a ayudar a recuperar la funcionalidad en este paciente con lesión del ligamento cruzado anterior. Debo realizar una activación temprana del cuádriceps, como habíamos visto, para evitar la inhibición artrogénica de este músculo, y que la evidencia actual respalda un modelo en donde yo voy a ir progresando en las fases de la rehabilitación basada en criterios funcionales, no exclusivamente en el tiempo posquirúrgico del paciente. Buenas noches con todos. Soy Elizabeth Mori. Ahora vamos a tratar lo que es un poco más de cirugía versus tratamiento conservador, que son los que hay en la nueva evidencia, y también sobre un poco sobre resultados funcionales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, actualmente no hay una diferencia clínica global en cuanto a lo que es el inicio de cómo, cuál es la lesión inicial, ¿no? Lo que sí es clave es que tenemos que saber qué tipo de problemas tiene o asociado las lesiones en el LCA para poder abordar y determinar si es que vamos a hacer un manejo quirúrgico o un manejo conservador temprano, ¿no? Lo que se ha reportado en cuanto a lo que es evidencia, se ha visto de que la función es similar en cuanto a lo que es la cirugía primaria o el manejo conservador primario, ¿no? Pero con una certeza moderada baja, ¿no? En cuanto a lo que es la eficiencia para la estrategia conservadora, se ha visto que el 63% de los pacientes pueden evitar el quirófano hasta los 2 años, ¿no? Y en cuanto a costo-efectividad, aquí sí hay como que evidencia mixta en realidad, ya que si bien es cierto, como estrategia conservadora primaria, la costo-efectividad de la cirugía rutinaria no es del todo costo-efectiva frente a la rehabilitación progresiva. Sin embargo, en cuanto a lo que es la costo-efectividad también, hay ciertas particularidades para lo que es la aplicación de la cirugía, sobre todo en pacientes que tienen complicaciones. En cuanto a lo que es la reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior, lo que se ha visto justamente a propósito de esto es que a largo plazo hay una menor laxitud y un menor riesgo de que se realice una cirugía meniscal secundaria en estos pacientes, o sea, aquellos que fueron de forma primaria a reconstrucción quirúrgica. Y el estudio SNAP muestra que hay que es clínicamente superior y costo efectiva, como dije, en casos de inestabilidad persistente. Entonces, si bien es cierto, vemos que la estrategia conservadora primaria en cuanto a términos de costo efectividad es, eh, es de alguna forma similar a lo que es la cirugía rutinaria, en un caso específico de pacientes en el que hay una inestabilidad persistente más allá de los 3 meses, en estos casos se recomienda ya la reconstrucción quirúrgica del ACL en términos de costo-efectividad, ¿no? Entonces, vamos a ver que en general ambas estrategias, ya sea la estrategia conservadora primaria o la reconstrucción quirúrgica, son estrategias válidas, ¿no? Y va a depender bastante de las características propias del paciente, ya sea su demanda deportiva y también la inestabilidad que tenga en el ACL. Siguiente, por favor.
Entonces, hay diferentes consensos sobre cuáles deberían ser los criterios para decidir entre un manejo conservador orientado a la rehabilitación o un manejo orientado a la cirugía, ¿no? En el caso del consenso Panther del 2020, que también junta lo que son diversas cohortes prospectivas, se evalúan cinco dominios, ¿no? Lo primero es la demanda deportiva, que es el nivel Techner mayor o igual a 7, como el fútbol, baloncesto, esquí, en donde se recomienda una reconstrucción del ACL de forma temprana, ¿no? En el caso también de lo que es inestabilidad funcional, los episodios de giving way o estos episodios de inestabilidad funcional. Luego de la rehabilitación también se indica lo que es la reconstrucción quirúrgica del ACL. Mientras que en casos de actividad de plano, en un terreno plano con un Techner menor de 5, en el que no haya una demanda de movimientos de pivote, de primera línea se recomienda el tratamiento rehabilitador. Y en cuanto a lo que es el potencial de cicatrización, en una fase aguda menor a 4 semanas y con una CLOAS, que es esta escala que mide el riesgo para lo que es la artritis secundaria la artrosis secundaria en estos pacientes de 0 a 1, es decir, que es el riesgo bajo. Esto se recomienda también un candidato a lo que es el cross-bracing, que es justamente lo que mencionó hace un momento mi compañera, que es lo orientado a rehabilitación, ¿no? Y en cuanto a lo que es la edad y el riesgo asociado, en jóvenes de menores de 25 años que son activos y que realizan actividades de pivote y que poseen un alto riesgo para el daño en los meniscos, también se recomienda de forma temprana la cirugía reconstructiva del ACL, ¿no? Y sobre todo evitar la demora. Siguiente, por favor. Ya, entonces, un poco para recordar lo que es el Techner. Recordemos que el Techner puntúa lo que es la actividad física en cuanto al desempeño físico y va a diferenciar lo que son deportes competitivos y las demandas laborales, ¿no? Vamos a ver un nivel 0, donde es una persona incapacitada o enferma, un nivel 2, 3, donde hay actividad física ligera, sobre todo caminata en terrenos planos y trabajos de oficina, un nivel 4, 5, donde ya hay un poco de trabajo pesado y recreación. Puede incluirse labores de construcción y deportes como ciclismo, esquí. Eh, un nivel 6 donde haya deporte aficionado, pero de forma constante, como tenis, atletismo. Un nivel 7 a 9 donde ya hay un nivel competitivo y de contacto, que incluye deportes, sobre todo de alto impacto, ya sea incluso hasta baloncesto competitivo. Y un nivel 10 que es el deporte o el deportista de élite, ¿no? El deportista profesional, sobre todo para futbolistas a nivel profesional. Entonces, cuando hablamos de un Techner de 7, estamos hablando de pacientes que realizan actividades competitivas, y un Techner de 5 o menor a 5 es aquellos para que realizan trabajos, actividades de recreación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como dije, cada vez que nosotros abordemos estos pacientes tenemos que evaluarlos en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es poder identificar qué pacientes tienen un alto riesgo para la falla después de una reconstrucción del ACL, ¿no? Uno de estos riesgos es la inestabilidad rotacional alta, ¿no? Aquellos que hacen pivot shift explosivo, que son de grado 3, o aquellos pacientes que presentan hiperlaxitud, van a presentar una alta inestabilidad, y lo que se recomienda en ellos es la reconstrucción con un procedimiento anterolateral. Y lo que se ha visto es que eso reduce la tasa de falla de 10.3 a 4.2, sobre todo en jóvenes activos a los 5 años, ¿no? Y sobre todo que hay mejores resultados de los PROs. Los PROs son los Patient Reported Outcomes, que son los reportes de los pacientes, ¿no? Sobre los resultados funcionales. Y en cuanto a lo que es el riesgo individual por edad, como lo mencioné, es en menores de 25 años, en atletas jóvenes que están realizando deportes donde se realiza acciones de pivote. El riesgo es que se pueda producir una segunda lesión del mismo lado contralateral, y ese riesgo alcanza hasta un 23%, ¿no? Entonces,
Recordar que la reconstrucción del ligamento cruzado anterior eh, no va a garantizar que estos pacientes estén del todo protegidos frente a nuevas lesiones, ¿no? Y en estos pacientes, sobre todo, tenemos que hacer una prevención secundaria a largo plazo, porque el riesgo a que vuelvan a presentar una lesión es de 1 a 4 aproximadamente. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es calidad de vida y funcionalidad, se trabajó lo que es el ensayo SNAP y se vio también lo que era la reconstrucción versus la rehabilitación en estos pacientes con lesión no aguda e inestabilidad persistente, ¿no? Y se vio que había una diferencia de 7,9 puntos entre la cirugía de reconstrucción medida a través del COS y la rehabilitación exclusiva, ¿no? Y en este caso, en estos pacientes con lesión aguda, lo que se vio es que la reconstrucción quirúrgica era clínicamente superior y sobre todo más costo efectiva en este fenotipo particular, o sea, de pacientes con lesión aguda. Y en aquellos pacientes que habían sido asignados a rehabilitación, se les terminaban hasta un 41% terminaban en cirugía, sobre todo cuando había una inestabilidad recurrente. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos que en estos pacientes tenemos que evaluar lo que es el perfil clínico, ¿no? Si es que está en un episodio agudo y con un ACLOAS de 0 a 1, es decir, que tiene bajo riesgo de desarrollar osteoartritis secundaria, así que vamos a también evaluar en estos pacientes la demanda deportiva, si es que es un TECNER mayor igual a 7 y si es que realiza actividades de pivote, o si es que hay una baja demanda, ¿no? Y en estos pacientes, por ejemplo, si la CLOAS la CLOAS es de 0 a 1, están en episodio agudo, se le aplica el protocolo de rehabilitación y se evalúa a los 3 meses, ¿no? Si esta cicatrización a través de estudios de radioimágenes es insuficiente, se debe considerar lo que es la cirugía, ¿no? En el caso de que estos pacientes sean pacientes con alta demanda, ya se hace lo que es la prehabilitación y se prepara para la cirugía temprana, ¿no? En caso de que los pacientes tengan una baja demanda, es decir, un TECNER menor de 5 y realicen actividades en terrenos planos, se reestructura la habilitación y lo que se evalúa es la inestabilidad funcional o el fracaso funcional, ¿no? Y de acuerdo a ello, se evalúa ya lo que es la cirugía, ¿no? Y en caso de lesiones complejas, en el que no solamente hay daño del ligamento cruzado anterior, sino también hay daños meniscales, en estos pacientes se recomienda una cirugía temprana, ¿no? De forma inmediata. Ahora, en casos de mediana edad y de actividad moderada, se puede realizar lo que es la rehabilitación y la cirugía puede ser opcional, pero recordemos que siempre tenemos que evaluar lo que es la inestabilidad y ver la inestabilidad persistente porque aquellos pacientes con inestabilidad persistente van mejor de forma quirúrgica. Siguiente, por favor. Ahora, un poco de lo que también mencionaron hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuáles son las mejores modalidades de rehabilitación? Hay el concepto OPTINI, y justamente lo que mencionó la compañía, la estimulación eléctrica neuromuscular, que es altamente efectiva en las semanas postoperatorias tempranas, sobre todo para lo que es la reactivación del cuádriceps. En cuanto a lo que es domiciliario versus presencial, la certeza es moderada, hay resultados similares en ambos. También lo mencionaron, cadena abierta versus cadena cerrada, también una efectividad similar con una certeza moderada. Eh, y sobre todo se ve que las cadenas abiertas son seguras a partir de la semana 4 en un rango de 90 a 45 grados. En el caso de las rodillas postoperatorias se ha visto que son inefectivas y no me van a mejorar la función física ni van a proteger contra la laxitud residual, ¿no? Y la crioterapia, también como lo he mencionado, principalmente es el impacto en el dolor inmediato menor a una semana después de la cirugía, ¿no? A largo plazo no mejoran los rangos articulares ni la inflamación. Siguiente, por favor. Entonces, recordar, como lo mencionaron también, los principios fundamentales. Tenemos una fase inicial preoperatoria, el control de deficiencias y la fase específica del deporte, ¿no?
donde vamos a tener diferentes objetivos, ya que en la fase inicial preoperatoria buscamos lo que es resolver la efusión y la activación muscular, siendo nuestra forma de evaluación para pasar de una etapa a otra, los rangos de movimiento, sobre todo la extensión, la simetría y la fuerza del cuádriceps mayor de 70% en el lado sano. Lo que es el control de eficiencias, vamos a ver lo que es el entrenamiento neuromuscular y la fuerza base, y siendo el criterio de salida o la evaluación para pasar a una siguiente etapa, la tolerancia a las cargas y las progresiones a pliometrías básicas, ¿no? Y en cuanto ya a lo que es la fase del deporte, lo que se busca es la agilidad, los cambios de direcciones en los pacientes y sobre todo lo que son las perturbaciones, siendo el criterio de salida la simetría entre ambos miembros mayor del 90%, los saltos multidireccionales y sobre todo la preparación psicológica, ya que como lo mencionaron, estos pacientes suelen desarrollar kinesofobia, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es la realidad del retorno de deporte, ¿no? Nosotros tenemos que ver que de todos los pacientes, 81% de ellos van a retornar a cualquier nivel de actividad deportiva, ¿no? De los que retornan, 65% retorna exactamente a su nivel antes de la lesión. Y de estos que retornan, solamente 55% ya retorna a nivel competitivo. Y la tasa de ruptura del injerto en estos pacientes puede llegar a ser hasta de un 5,2%, siendo por eso importante lo que mencionó también la compañera, que es lo que es el trabajo de la fuerza y el trabajo de la estabilización en la rodilla, ¿no? Y algo bastante importante es la brecha de género, porque las mujeres presentan un 25% hasta menos probabilidades de retornar al deporte en comparación con los hombres, ¿no? Y hay diferentes factores biológicos y psicosociales que se están estudiando al respecto. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que siempre tenemos que evaluar en estos pacientes es la simetría muscular, ¿no? Y el déficit funcional, ya que en este caso el cuádriceps es el que va a determinar el techo funcional del paciente, ¿no? Y lo que vamos a ver es que con el tiempo, así como con muchas enfermedades, vamos a tener ventanas, luego de cual vamos a llegar como que una meseta, ¿no? Siendo en algunos casos entre 12 meses, o sea, un año, hasta 18 meses. Y vamos a ver que vamos a hacer las evaluaciones, las pruebas funcionales, como el HOP test, y vamos a hacer también mediciones del rendimiento simétrico, ¿no? Y ver si hay déficit de fuerza mayor del 10% respecto a la fuerza sana o por debajo del 20% de los controles. Y también a la larga vamos a evaluar también lo que son las pruebas de salto, que eso se llega a igualar recién alrededor de cerca de los 4 años. Pero si se dan cuenta, después de los 18 meses, la curva se aplana y esa de alguna forma justifica la necesidad de lo que es la fuerza y la hipertrofia a largo plazo, ¿no? Entonces, recordar también que lo que se busca en etapas tempranas en la rehabilitación de estos pacientes es lograr una alta simetría, sobre todo en estas pruebas funcionales, como lo que mencionaron, ¿no? El HOP test, ya que esta estabilidad o esta simetría en ambos miembros, tanto el sano como el enfermo, va a multiplicar hasta en 2,15 las probabilidades de un retorno al deporte de forma exitosa y sobre todo de forma sostenida en estos pacientes. Y como dije, el límite es entre los 12 meses al año y medio, ¿no? Porque es donde hay un mayor retorno de la fuerza muscular y luego ya vemos un aplanamiento de la curva. Siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, los criterios de alta de lo que es la terapia o la rehabilitación, perdón, y el retorno al deporte, recordar que no es solamente en base al tiempo, ¿no? Sino que tenemos que evaluar diferentes dominios, como la fuerza muscular, el rendimiento funcional, la calidad del movimiento y sobre todo lo que es la preparación psicológica. Es importante evaluar lo que es la kinesiofobia
y la autoeficacia percibida del paciente, ¿no? Porque el miedo a la reelección es uno de los principales problemas que tienen estos pacientes para retornar al deporte, ¿no? Y en cuanto a lo que es la calidad de movimiento, la meta es no hacer lo que es valgo dinámico y tener un control pélvico estable y que no colapse el tronco. En cuanto a lo que es el rendimiento funcional, lo mencionamos, el LSI mayor de 90, y en lo que es la fuerza muscular, también el LSI mayor de 90, y en los deportes de contacto o de pivote, se trata siempre de buscar que el LSI sea igual a 100, es decir, por la alta carga que reciben estos pacientes. Siguiente, por favor. Y otro aspecto importante a mencionar dentro de lo que es el LCA es la prevención secundaria, ¿no? Lo que buscamos es evitar la ruptura del injerto o la lesión del miembro contralateral. Entonces vamos a tener la regla de oro que el paciente debe pasar todos los criterios funcionales y fallar un solo componente, es decir, de todos los criterios funcionales que se mencionaron, va a hacer que la tasa de reelección aumente un 5,6 hasta un 38,2%, ¿no? Solo, y es un importante factor predictivo para el riesgo de ruptura del injerto de lesión contralateral. Otro factor importante que también lo mencionaron es el factor tiempo, ¿no? Que es el retorno de la actividad antes de los 9 meses, ¿no? De preferencia se evita, ya que se ha visto que la reducción se da hasta un 51% en la tasa de reelección por cada mes que se retrasa el retorno al deporte, ¿no? Claro, hasta el mes 9. Y es importante lo que es el mantenimiento, el entrenamiento neuromuscular, ya que se implementan protocolos como un calentamiento estructurado, más de 10 minutos 2 veces por semana. También se incluyen lo que es ejercicios de pliometría, de fuerza y de control del tronco, ya que estos van a reducir el riesgo de lesiones nuevas en el LCA hasta un 61%, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, recordar que primero, cuando estamos frente a un paciente eh, con una lesión en LSA, tenemos que ver cuál es el fenotipo de este paciente, ¿no? Y estratificar. Y ver que no todos los pacientes se benefician de una cirugía de forma temprana, sino que hay ciertas características en estos pacientes que se pueden beneficiar de una cirugía temprana, ¿no? Y sobre todo esta cirugía es mandatoria si es que hay una alta demanda deportiva o si es que realizan actividades de pivote o si es que hay una inestabilidad funcional persistente o el given weight. Segundo es la rehabilitación. Recordar que la rehabilitación es un proceso largo en estos pacientes, requiere de entre 9 a 12 meses. Eh, Sobre todo es basado en objetivos más que en semanas estáticas y se tiene que hacer de forma progresiva y gradual, y se recomienda, según la evidencia, reactivar de forma temprana con estimulación neuromuscular. También no temer a lo que es la cadena abierta, integrar los entrenamientos de control neuromuscular durante la fase de rehabilitación. Y finalmente, lo que es el alta, es importante también ver lo que es la prevención secundaria del paciente y evaluar al paciente a través de esta batería multidominio, y esta alta no debe ocurrir de preferencia antes de los 9 meses por el riesgo alto de ruptura que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y por tanto, también es importante mantener estos programas preventivos de calentamiento en estos pacientes y aplazar el retorno para evitar lo que es la relesión. Eso es todo. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, doctoritas, bastante amplio, bastante completo, todo lo que es del ligamento cruzado anterior. Entonces, a ver, voy a primero pasar la lista de todos ustedes, pero bien, bien su exposición, doctoras. A ver, el doctor Bordomán que está, la doctora Julia que expuso, la doctorita Ana Cruz, Buenas noches, doctora, presente. muy bien. La doctora Arnel Nicole Rodríguez, Buenas noches, doctora presente. ok. Beatriz María Castillo,
Buenas noches, presente. Ok. La doctorita Chilani que expuso. Claudia González. Doctora, buenas noches, presente. Ok. Doctora Gracie Pinedo. Doctora, buenas noches, presente. Ok. La doctorita Mori que ya está. La doctora Erika Becerra. Becerra. Presente, doctora, buenas noches. Ok. ¿Quién más nos falta aquí? La doctorita Joana Mestanza. Buenas noches, doctora, presente. Ajá. Erika Becerra. Doctora, buenas noches, presente. Mm, ok. Judith Uriol. Buenas noches, doctora, presente. Ok. Laura Córdoba. Sí, presente. Buenas noches, doctora. Ok. Y ya están todos, creo. ¿Alguien me olvidé? Doctora, buenas noches. Ok. La doctora Noche. Stephanie Trujillo. Listo. En Valeria este grupo Ramírez. solamente, también Valeria Ramírez. Muy bien, doctorita. En este grupo solamente hay un varón de este año, ¿sí? De San Marcos. Sí, doctora. Ah, por eso Sí, que es el doctora. delegado. Ok, ya. Listo, doctoritas. ¿Qué tanto comentar, a ver, de todo lo que han expuesto sus compañeras? Primero, lo del ligamento cruzado anterior, primero la biomecánica, lo que tienen que saber, bueno, la anatomía ya la saben, dónde está ubicado el ligamento cruzado anterior, saber que es el ligamento más grande, por decirlo así, más fuerte de nuestra rodilla, yo diría más fuerte de nuestra rodilla y que básicamente lo que va a evitar es la traslación anterior, ¿sí o no? Esto. Lo que es biomecánica, básicamente vamos a llegar a su máxima extensión, o lo vamos a forzar más, básicamente cuando hacemos la extensión y la rotación interna. Y por eso que las pruebas ustedes ven que son en extensión, rotación interna, e incluso le pueden sobrecargar ahí con valgo. Entonces, cuando también hacen la rehabilitación, tener cuidado con esos movimientos, sobre todo la combinación. La idea es, en la primera fase han visto que han expuesto sus compañeras, ya hablando de la rehabilitación, y han visto que en las primeras fases lo que vamos a querer es que no haya dolor, no haya edema y que consigamos una extensión máxima. Sí, la idea es conseguir que la rodilla esté extendida, lógicamente con ciertos cuidados y de preferencia solamente en extensión y no dándole nada de peso ni nada, ¿no? Sino tratando de conseguir el mayor rango, porque siempre le digo a los residentes, y todos sabemos que la mayor complicación es que estos pacientes, por cuidar la rodilla, lo que terminan es haciendo una con flexión de rodilla. Y luego eso para hacer ya, sacar para que no tengamos esa flexión de rodilla cuando ya está anquilosado, es muy difícil. Y entrando a sala de operaciones incluso crea mayor cicatrización. Entonces, la idea es tratar de que esa rodilla esté en extensión, al menos preocuparnos eso en la primera fase, cosa que lo dijeron ya las doctoras, ¿no? Que no haya edema, que esté en extensión y activar la musculatura. Empiezan activando nada más con isométricos, ¿sí o no? O podría ser ejercicios activos libres, básicamente. Y ya en las siguientes fases, obviamente ya vamos a querer ya progresar más la flexión, ya vamos a hacer ejercicios con mayor resistencia, vamos a hacer ejercicios con mayor resistencia. Y luego ya avanzando en una tercera fase, ya les hacemos ejercicios incluso pliométricos. Y por último, la gran mayoría nos quedamos en tercero, pero si ya tenemos deportistas, vamos a querer llegar a la cuarta fase. ¿Ok? ¿Qué más de importante? ¿Cuándo ser quirúrgico? Cuando quirúrgico, hay que ver básicamente lo que decían sus compañeras, la funcionabilidad, la estabilidad que tiene esa rodilla, para ver si ese paciente va ahí, porque muchas veces llegan donde nosotros y luego pasan a traumatología. Entonces, si no vemos que ese paciente tiene estabilidad, persiste con el dolor, etcétera, no nos vamos a quedar permanentemente ese paciente. Ese paciente tiene que pasar con traumatología, ¿sí o no? Pacientes que son deportistas, muchas veces no van a ver un cajón tan marcado como el que presentamos al resto de la población, porque ellos tienen tan buena musculatura, tan buen cuádriceps isquiotibiales que cuando le quieren hacer cajón, muchas veces no se puede ver, no se puede determinar tan fácilmente.
Lo mismo que también cuando tienen lesión de meniscos, muchas veces recurrimos en ese tipo de pacientes ya a una resonancia magnética, si queremos ver con mayor precisión. ¿Ya? ¿Qué más tener en cuenta en la rehabilitación? Básicamente eso. Y acordarnos que al ser un ligamento tiene que ver mucho la propiocepción, ¿sí o no? Tenemos que hacer en ellos al final propiocepción porque no solamente es flexo-extensión que realizan, visto ya las fibras que son oblicuos, interviene la flexión, extensión, las rotaciones. Entonces, esos pacientes tenemos que trabajarlos y tenemos que trabajarlos no solamente sin carga, sino también con carga. Ya han visto los criterios de alta. Los criterios de alta, todo lo que se da al paciente no solamente es que no le duela, tiene que tener buena musculatura, tiene que tener buen equilibrio, tiene que tener un buen apoyo monopodal, se le hace el test de salto, ¿no? Para ver qué tanto está funcionando, qué tan estable es esa rodilla. Entonces, siempre todo lo que es traumatología o rehabilitación traumatológico, sobre todo rehabilitación traumatológica, no examinarlo solamente en camilla, tenemos que examinarlo caminando, tenemos que examinarlo apoyando en un pie, dando saltos, ¿ok? Ya cuando supongo que han hecho sus prácticas de rehabilitación traumatológica, ahí van a ver toda la evaluación que se hace y no solamente en camilla como algunas especialidades lo hacen. Nuestra especialidad tiene que ver que esté funcionando, ¿ya? Nada más, doctores, algún comentario, algo que tengan que decir, pero bastante completa la exposición. Ustedes dirán. ¿Algún Doctora, comentario? Comentario? sí, una cosa que tal vez se me olvidó de mencionar es que recordar que cuando hay lesiones meniscales, automáticamente ya se va por cirugía, ¿no? Porque esos pacientes no evolucionan bien si es que se les plantea rehabilitación. Exacto. Ahí lo mostró en su cuadrito una de las doctoras, que sí, como usted me lo dice, básicamente si está ahí el el ligamento cruzado anterior y está el menisco, lógicamente va a haber mayor inestabilidad en esa rodilla, va a haber incluso sinovitis. Entonces, esos pacientes lo ideal es quirúrgico. Y tampoco no demorarnos mucho con el paciente en rehabilitación, porque han visto que mejores resultados es cuanto más pronto sea la intervención. Entonces hay que tener bien el criterio, la edad que tiene el paciente, qué tipo de lesión tiene, si está asociado o no está asociado con otro. Luego, muchas veces también les van a mandar para hacer una pre-rehabilitación, una prehabilitación, como ahora le llaman. Ven la importancia que tiene hacer previo. Menor riesgo de tener artrosis, la recuperación mucho más rápida, ¿no? Menos riesgo de complicaciones si es que ellos entran, teniendo una buena musculatura, un buen rango de movimiento. Entonces es importante que los veamos desde incluso el miedo a apoyar post cirugía. Ya, solamente que en los hospitales por lo general tenemos tanta la demanda de pacientes que muchas veces no nos llegan para hacer el pre o no nos alcanza el espacio para hacer pre, más estamos con los ya operados. ¿No? Y si estamos con los preoperados también, hay que ver, y cuando ustedes sean médicos de los hospitales o de las clínicas o sean jefes del servicio de área, ver que esos pacientes lleguen lo más pronto, no como muchas veces llegan al paciente cuando ya tiene unos 3 o 4 meses. Entonces ahí para mejorar la musculatura, el rango articular, obviamente va a demorar más y mayor riesgo de complicación. Entonces, ustedes siendo cabeza del equipo que van a hacer, siendo médicos de rehabilitación, tienen que también ver la parte administrativa para que estos pacientes pasen lo más pronto a su rehabilitación. Listo, doctores. Creo que es todo. Ya por mi parte, ya tenemos las 2 clases, los 2 seminarios. Las siguientes exposiciones ya van a ser con la doctora Cielo, otras 2 clases y 2 seminarios. Y ya luego, la idea es que al final tengamos una evaluación. ¿Ya? Sí, doctora, Listo. justamente ya se venía conversando con la doctora Cielo sobre las teorías y los días de seminario. Sí, sí, sí. Perfecto, doctor. Ya me comentará, o usted me comentará cuándo es que van a acabar para que puedan tener el examen. No tanto, no tanto preocuparse por la nota del examen, sino preocuparse por escuchar a ustedes mismos lo que están preparando, lo que nosotros podemos contarles en nuestra experiencia y lo que van a hacer luego su práctica, ¿no? Pero la idea es que terminando la residencia
es uno de los tipos de rehabilitación que más deben dominar, como les decía el otro día, porque lo que más los van a buscar como médicos de rehabilitación es para rehabilitación reumatológica y traumatológica. Para lo demás también los van a buscar, pero en la parte privada son las dos cosas que más vemos. Son los dos tipos de rehabilitación. Ya, gracias, ¿Ok? doctora. Centrarse, aprendan muy bien los ejercicios, tipos de ejercicios. Eso es nuestra arma. Aprenderse los agentes también, hay que aprender los agentes, pero más aprendan el ejercicio. Si hay charlas, talleres de ejercicios, cómo evaluar, etcétera, métanse a hacer eso, porque han visto que el nivel de evidencia básicamente es el ejercicio, no mucho los aparatos, ¿no? ¿Ok? También para hacer sus procedimientos, está bien. A veces vienen pacientes, por ejemplo, que han pasado mucho tiempo y va a venir con su lesión de ligamento cruzado anterior, pero está todo sensibilizado. Entonces ya saben los que rotan los residentes de traumatología que cuando encuentran una sensibilización, primero tienen que pasar con nosotros, primero tenemos que mejorar todo eso y luego recién para que luego la evolución del paciente sea buena, ¿no? Entonces ellos también van aprendiendo cosas para de que lo que nosotros hacemos y obviamente nosotros también aprendemos de lo que hacen las otras especialidades, ¿no? ¿Mm? Listo, doctores. Ok, ya nos vemos en el examen. Muchas gracias, doctora. Nada, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego.